Hola gente, ¿qué tal están? Esta pregunta es en serio, o sea, yo ando preguntando esto por ya casi 30 videos o un poco más y veo que ninguno me responde, o sea, yo quiero que me respondan en los comentarios que cómo están, qué les ha pasado, hay algo interesante que me quieran contar, así que los estaré leyendo. Y bueno, ya que en la encuesta que hice ese otro día el resultado ganador fue el de la Lost Media irrecuperable y los otros tres quedaron en empate, por lo que eventualmente me decidí por hacer todos y lancé primero el de Nick Studio 10 y este que están viendo aquí es el video ganador en cuestión. ¡Yay! En este caso me voy a enfocar en la Lost Media irrecuperable, particularmente de doblajes, de los cuales hay muchísimo de lo que hablar, así que para no alargar esto demasiado me enfocaré solamente en los doblajes de anime irrecuperables, ya sea porque al contactar con la empresa esta haya dicho que no lo tiene, o porque este doblaje haya sido hecho pero por una razón u otra posiblemente no haya salido a la luz, o simplemente por un problema de licencias. Y dado que el mundo del doblaje tiene muchos alucines y gente que se inventa doblajes inexistentes solamente por atención, si te estoy viendo Urusei Yatsura, acá solamente voy a mencionar casos confirmados, al menos por alguien que haya trabajado en esos doblajes. Sin más dilación, comienzo el video. Para los que sepan de este caso, no voy a colocar imágenes explícitas acá. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Bible Black, contrario a lo que indica su nombre, es un anime del año 2001, el cual fue doblado en algún momento de los 2000 junto a otro anime de ese estilo llamado Darling. Este último siendo distribuido oficialmente con doblaje de manera exclusiva en Estados Unidos por Media Blasters, quien licenció ambos animes al igual que buena cantidad de animes tanto para adultos como animes comunes, más que todo lanzamientos en formato físico, pero se desconoce por qué el doblaje latino de esta OVA no fue incluida en su lanzamiento en Estados Unidos, cosa que pasó con Darling. Además de eso, debido a que Media Blaster solamente tiene permiso de distribuir esto en Estados Unidos, hace que un lanzamiento oficial de esta OVA fuera de este país sea prácticamente imposible. Además del hecho que el doblaje del anime hentai no era algo particularmente común a inicios de los 2000 y no fue sino hasta que Anime Onegai decidió doblar algunos animes de esta índole a inicios de los 2020. La Chica Infernal es un anime de horror del año 2005 que trata sobre una página web controlada por seres sobrenaturales, en el cual introduces el nombre de una persona de la cual quieres vengarte para que esa persona reciba un castigo que lo mandará al infierno. Eso a cambio de que tú también irás al infierno cuando mueras. Esta serie tiene 3 temporadas, de las cuales las primeras 2 recibieron doblaje, y solamente la primera de ellas se transmitió en Animax, con la segunda temporada sin estrenarse, quedando enlatado. Existe la posibilidad mínima que Televix recupere la licencia al terminar la exclusividad de Animax, como pasó en Fullmetal Alchemist 2003, aunque realmente no estoy seguro de que esto ocurra. Kiko-chan Smile es un anime de comedia y vida diaria del año 1996 que trata sobre una niña de preescolar con una inteligencia prodigiosa y una personalidad inusual para una niña de su edad. Tuvo un doblaje hecho en Venezuela, el cual solamente se transmitió en este país entre 1999 y 2002 en el canal RCTV, canal que fue cerrado por razones. En este caso se intentó contactar con la cadena japonesa TBS, que originalmente fue quien emitió el programa en Japón. Sorpresivamente respondieron, confirmaron que el doblaje fue hecho en Venezuela, pero que no pudieron recibir el doblaje latino de vuelta, haciendo que las posibilidades de este doblaje siendo recuperado sea casi nula. De hecho, si quiere encontrar esta serie subtitulada en español o incluso en inglés es bastante difícil. Incluso encontrar información básica de esta serie es complicado. Durarara es un anime de misterio y sobrenatural del año 2010, el cual contó con varias temporadas, contando con un doblaje realizado en 2016, según cuenta el actor Gabriel Gama, pero que ese doblaje nunca fue estrenado. Lo único que se sabría y que daría algo más de veracidad es que el actor Gerardo Ortega también confirmó su participación, aunque sin dar más detalles. La razón más probable que este doblaje no haya sido estrenado es
posiblemente por un conflicto de licencias. No se sabe si algún día este doblaje se ha recuperado, lo cual dudo. Los 12 guerreros de Glinda, también conocido como Eto Rangers, es una serie de anime de 1995 de aventura y fantasía que trata sobre los caballeros del zodiaco chino y furro, donde viajan por distintos cuentos de hadas que han sido alterados para volver a repararlos como eran antes. La única prueba de este doblaje fue por un tweet hecho por el actor de voz Lalo Garza, donde cuenta que hizo la voz de Monk. Juzgando por las respuestas del tweet, no parece que muchos supieran que esta serie siquiera tuviera doblaje latino, al igual que no existe ningún metraje de la serie en internet, por lo que supongo que nunca fue estrenado, y posiblemente por su antigüedad no vaya a ser recuperado. Tampoco se sabe quién fue que lo licenció o si lo iban a transmitir en algún canal. De todo el video, este es el único caso donde el doblaje no está completamente perdido, pero por el contexto lo coloco en esta lista. The Soul Taker es una de las cosas más fumadas que me he visto. No, en serio, no sé cómo describir esta vaina, pero el opening es un temazo y la animación está jodidamente buena para estándares de 2001. En cuanto al doblaje, este fue hecho en México, pero solamente fue distribuido en formato físico, en DVD y VHS. No se emitió en televisión y solamente estuvo disponible en México en el año 2002. Aparentemente se lanzaron 4 volúmenes, pero solamente se ha encontrado el volumen 1, con los otros 3 volúmenes siendo casi imposibles de conseguir. De hecho, todas las publicaciones de venta del volumen 1 han estado pausadas y no se ha encontrado ninguno de los otros 3 volúmenes a la venta. Hay otros doblajes que también están perdidos, al menos parcialmente, pero esta serie se refiere a aquella Los Media que por alguna u otra razón es irrecuperable. Si me olvidé de un caso, por favor háganmelo saber en los comentarios. Obviamente también haré otros videos con doblajes irrecuperables, enfocándome en series live action, tal vez películas o series animadas occidentales, ya que honestamente encuentro este tema interesante. Si te gustó este video puedes revisar el anterior de esta serie, al igual que te recomiendo pasar por mi canal. También tengo un Patreon si me quieres apoyar económicamente. En fin, sin nada más que decir, este fue Furbaco y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!